Willy, deja de protestar. Luis. El partido de los sábados. Partido Euskadi-Galicia, preparatorio de Campeonato de España de la temporada pasada, y a los habituales Borja Garayoa, Raúl Pérez y Óscar Oca en los comentarios técnicos. Hoy invitados de lujo, Gorka Gil y Mikel Odriozola, seleccionadores aquí del equipo de la selección de Euskadi, que este año, esta temporada 19-20, ya hemos estado con la caete masculina, que seguro que comentamos algo, y Willy Álvarez, seleccionador navarro de la categoría. Y lo primero de todo, buenas tardes y gracias por dejarnos atracaros. Buenas tardes. Y gracias a vosotros. Vale, estamos en un partido ya que nos quedaba. 2 semanas para llegar al campeonato. Sí, 2-3 semanas, no me acuerdo exactamente, sí, por ahí, no mucho más. Habíamos jugado un torneo preparatorio contra ellos un mes antes, que nos habían cerrado acta, por cierto, y bueno, este era el segundo que jugábamos y luego volveríamos a jugar el campeonato contra ellos. Vale, estábamos en especial, si no me equivoco, los dos. No, estábamos abajo y... Perdón, estáis en preferente los dos y en el mismo grupo, eso es. No, estábamos en grupos diferentes y al final nos cruzamos en la semi para pelear el ascenso. Vale. ¿Qué buscamos aquí, Mikel, Gorka? ¿Qué buscamos? Ya tenemos todo definido, ya sabemos cómo queremos jugar, cómo queremos atacar, cómo queremos defender, y ya solo es el ritmo de competición. Bueno, a priori, ¿no? Dale, Willy, dale. No, digo que a estas alturas de ya antes del campeonato, yo creo que es sobre todo coger ritmo de competición, afinar en 4 cosas igual, que veas 4 detalles en los partidos, pero sobre todo coger ritmo, vamos. Por lo menos por nuestra parte, vamos. Imagino que por todas las selecciones, me imagino que también igual, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues sí, un poco... Sobre todo, como os he dicho, habíamos jugado un mes antes un torneo y no fuimos capaces de competir muy bien, y era ver a ver si todo el trabajo que habíamos hecho en ese periodo servía para intentar competir mejor y, como ha dicho Willy, pues intentar pulir alguna cosa que nos quedase en las 2 semanas de entrenamientos y a partir de ahí, con lo que fuese, al campeonato como lo mejor que se pudiese. Gorka, ¿se notan los nervios cuando se acerca el campeonato en los peques? Sí, sobre todo en los peques. De hecho, tuvimos alguna que otra mala pasada. Antes de algún partido, algún chaval se puso a vomitar, algún otro se le olvidaban las zapatillas. Pero bueno, cosas del momento, ¿no? Pero bueno, también son cosas que disfrutas y yo creo que son cosas buenas también. ¿Cuál es la idea? Correr así a base. No veo nada. La idea es correr, jugar a unos contra unos, vamos a decirlo así. A ver, yo creo que en este tipo de campeonatos hay muchas superioridades continuamente y hay que intentar jugar esas lo mejor posible. Intentar no abusar mucho del bote en ese tipo de decisiones y hacer un uso sensato del bote, y a partir de ahí ocupar los espacios lo mejor posible y a partir del 1 para 1 generar para tener las mayores ventajas, y una vez que se ha generado la ventaja, no parar el balón hasta que desaparezca esa ventaja. Pero claro, eso en la teoría suena muy bien, pero si veis el partido va a ser un poco caos de lado a lado continuamente y con muchos errores, imprecisiones, pero bueno, la verdad es que el campeonato mini es un poco así y es algo que me gusta, ¿no? Sí, el otro día en una charla en la que estaba participando hablábamos de eso, ¿no? De que en mini casi hay que tratar de controlar el caos o tener ese caos controlado. Son peques, aquí juegan peques, quiero decir que el conocimiento del juego que tienen es el que tienen. No podemos pretender que jueguen como profesionales. Entonces la idea está, ¿no? De que esto va a ser un caos, que los árbitros no tienen que tocar el balón salvo en momentos puntuales. Entonces, Bueno, no oigo nada, ¿eh? ¿Me oís, chicos? Sí, te oímos. Se ha quedado ahí. Me pone mala conexión y no sé qué. Sí, a mí también.
Yo lo veo bien. Yo tengo una pregunta. En Mini, a 2 semanas o 3 del campeonato que decís que queda aquí, ¿le dais la importancia que podemos darle en más adultos a, digamos, los quintetos, a quién combina con quién o ese tipo de cosas, de jugadores que se puedan entender mejor, peor, o quintetos más para una cosa, quintetos para otra? Y yo creo, Sí, Borja, que deberíamos igual explicar un poco para la gente, igual que no lo sepa, cómo funciona el campeonato mini. Vale, O sea, normas. empieza por ahí, vale, de acuerdo. Igual al final al final no es lo mismo, ¿no? Como lo puedes ver en tu propia liga, a cómo lo ya, pues, gente que juega 4 cosas, gente que juega 6. Vale, Raúl, combina, o sea, dale. Eso, pues que nos expliquen tanto Mikel como Gorka, como Will. Primero es eso, pues que es un pequeño Chicos, quebradero, ¿no? vamos a ver al salón, ¿eh? Es que no veo... El campeonato mini se juega a 6 cuartos, ¿no? Eso es. Gorka, ¿lo explicas tú? ¿Lo explico yo, Willy? Como lo que os apetezca. Espera un momento, chicos, que es que no veo nada. Es que me... Pues el sistema de competición en categoría mini, como te ha dicho Borja, cómo equilibráis un poco los quintetos, lo hacéis por actividad, combina con qué, hay que jugar, si no me equivoco, hay que jugar mínimo 2 antes del quinto, ¿no? No pueden jugar poco, explica un poco esas cosas. Sí, explico yo un poco lo que son las normas y luego ya Gorka, que realmente el último campeonato yo no hice ningún quinteto, no os voy a engañar, luego boicoteaba a todos, pero eso os lo contará Gorka mejor. Son 6 periodos de 8 minutos, en los 5 primeros no hay cambios, entonces en esos 5 al final tienes que ir con 12 jugadores. Hay médicos allí y al menos que el médico te autorice que alguien no juegue, tienes que jugar con los 12. Entonces, eso te obliga a que en los 5 primeros periodos solo haya un jugador que juegue 3 periodos y el resto jueguen 2. Entonces, a partir de ahí son las variaciones que tienes. Y en el sexto sí que hay cambios. También se reducen un poco los tiempos muertos. Hay menos de lo normal y bueno, el resto es lo que ha dicho un poco Luis, ¿no? El árbitro no toca el balón en las fueras, en los pasos, solo toca en las faltas o en otro tipo de interrupciones, como yo que sé, alguna vez que se tiene que atar los cordones a alguno se cae al suelo, ¿no? Y también otra cosa interesante que igual se ve en el vídeo es que si a algún chaval le pasa algo, hay un golpe o lo que sea, el entrenador puede salir a la pista y el chaval puede estar durante 1 minuto atendido antes de que te obliguen a cambiarlo. Es decir, si un chaval se cae, se da un golpe, sales a la pista, está 30 segundos, puedes seguir jugando. No es como más arriba que tienes que cambiar. Eso es, y más o menos yo creo que eso es lo más importante. Y luego los quintetos, porque apuntas un poco como hacíamos nosotros, aunque sí que os adelanto que en este torneo nosotros no preparamos los quintetos para el partido, ¿eh? Simplemente íbamos en nuestra preparación y no miramos mucho al rival. Aquí estabais con los 12 equipos ya. ¿Eh? Ahí estábamos con los 12, pero en este partido hicimos de todo. Como ha dicho Gorka, uno vomitó. Ahora hay uno cojo, el 12, que pedirá el cambio por el talón. Tenemos otros 2 en el banquillo, así que jugamos con 8 jugadores. Así que las normas del mini nos las pasamos un poco por ahí. Gorka, ¿les comentas los quintetos? Sí, bueno, a ver, nosotros lo que hacíamos era, Gerardo, que era el ayudante, y yo, antes de cada cuarto preparábamos el quinteto, mirábamos a Mikel para ver qué le parecía. Muchas veces nos decía que estaba genial y muchas otras nos decía que coña, que así no salíamos. Entonces teníamos como 30 segunditos para volver a manejar para volver a tocar un poquito el quinteto y a ver si así salíamos bien del paso. Pero claro, o sea, os podéis imaginar, o sea, las combinaciones eran muchísimas y
estaba pensando, perdona, Gorka, Sí. que también me vienen distintas ideas con lo que estabais hablando. Todo esto también es conocer al personal, o en este caso conocer a Mikel, ¿no? O sea, vale, tienes 30 segundos, pero también sabes, sin que te diga nada, por dónde quiere que vaya el quinteto. Por supuesto. Bueno, y luego hay otra cosa, que realmente los quintetos tenían que ir preparados por norma general, porque entre periodo y periodo, mientras que el entrenador está hablando, tienes que dar el quinteto del siguiente periodo a la mesa. Entonces los quintetos van siempre preparados, pero por ejemplo sí que es verdad que en el sexto o en el quinto, que era el que repetía normalmente ese jugador, el tercer cuarto, sí que había matices que sí que teníamos que solucionar al momento. Y luego sí que hablábamos de que este y este no pueden estar juntos y cosas de estas. Vale, Yo creo que eso, bueno, perdona, Dale, Willy, dale. que os he estado medio oyendo porque no podía haceros mucho caso, la verdad. Del tema de quintetos y eso, yo creo que, bueno, nosotros nuestra experiencia lo tenemos siempre más o menos todo preparado, ¿vale? En referencia a de lo que veamos del partido, lo que tenemos, la información que tenemos nosotros, de lo que habéis dicho, de quién va mejor con quién, cómo equilibramos los cuartos, sobre todo, ¿no? Porque tenemos que compensar los cuartos, ¿no? De qué roles igual pueden tener algún jugador en algún cuarto, ¿no? ¿Vale? Que tengamos en todos los cuartos los mismos roles más o menos dentro de cada cuarto. No sé si me explico, ¿vale? O sea, Sí. y a partir de ahí, pues bueno, sí que en referencia de lo que va ocurriendo en el partido y eso, pues sí que puedes modificar algo, pero tiene que ser una modificación muy ligera, vamos, o sea, porque si no se te descuadra todo, vamos. Pues eso es como nosotros lo tenemos montado, vamos. Vale, no sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente, Willy. Yo estaba viendo, conforme estoy viendo el partido, veo algunas cosas y luego me surgen otras ideas. Entonces, estoy viendo que Galicia, o por lo menos en el primer periodo, estaban saltando continuamente al 2 contra 1 conforme avanzabais. ¿Vale? Entiendo que todo esto forma parte de la táctica de cada selección, de cada grupo de trabajo y demás. Me surge dudas. Vosotros, ¿cuál era vuestro planteamiento? Me da igual el ofensivo o el defensivo, el que queráis manejar, y luego a partir de ahí ¿funcionáis con unas ideas y a partir de ahí el grupo de jugadores que mejor encajan con las ideas? ¿O en función de los jugadores jugamos de una manera concreta? Quiero decir, yo tengo parto de la idea de que todos nos gusta jugar de una manera, pero que no siempre tenemos los jugadores que mejor se adaptan a esa forma que nos gustaría jugar, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Ahí. Sí. Gorka, Idea te contesto un poco primero yo la defensa y luego si eso le contestas el ataque, Gorka. Lo primero, respecto a la idea, sí tenemos una idea, pero no somos una comunidad tan grande como para cerrarnos en esa idea. Entonces, depende de los jugadores que tengamos, nos tenemos que adaptar porque no puedo andar inventándome jugadores. Entonces, con lo que haya hay que tirar para adelante y adaptarse para encontrar la mejor idea. Por ejemplo, la idea que decías del 2 contra 1 y demás, nosotros este año renunciamos un poco a presionar de una forma tan agresiva, ¿no? Porque digo presionar, no defender abajo, porque al final físicamente éramos inferiores a este tipo de equipos y si presionábamos desde arriba nos iban a rebasar en 1 contra 0 continuamente porque no teníamos jugadores que pudiesen aguantar ese 1 para 1. Entonces, sí que íbamos un poco a media pista, les cogíamos desde ahí, pero sin tomar demasiados riesgos. Y luego atrás sí que intentamos pues meter fintas desde primera línea de pase a las penetraciones y, bueno, intentar responsabilizar al máximo en el 1 para 1 para usar el cuerpo. Pero sí que a campo abierto, igual otros años sí que habíamos sido más agresivos, pero este año decidimos ser un poco más conservadores en ese primer trabajo. Por lo que te digo del tipo de jugadores que teníamos. Claro, esta es la generación de Zarreta. No, es la siguiente.
Bueno, a ver, en cuanto al ataque, como dice Mache, tampoco nos podíamos complicar demasiado. Tenemos los jugadores que tenemos y tenemos que tirar con eso. O sea, según veis en el vídeo, mucho es dividir y doblar, porque sí que es verdad que teníamos 2 o 3 jugadores que, sobre todo a campo abierto y en el 1 contra 1, lo hacían muy bien. Y luego teníamos a Asier Portillo, que también pues, era un chaval que se jugaba bastantes balones, sobre todo en el campeonato. Aquí este partido tampoco lo jugó muy allá, pero en el campeonato tuvo algún partido de meter muchos puntos. El tema de Joder, sí, sí. Se acuerda. Qué cabrón. Sí, sí. El tema era que Asier pues, era un chaval muy grande que tenía muy buen tiro de fuera y lo aprovechábamos mucho. Y la verdad que en el campeonato joder, tuvo algún partido de meter mucho de fuera. Y bueno, Joder, nosotros en el poste alto nos hizo poco, ¿eh? Joder. El partido contra vosotros nos hizo, vamos, bastante. ¿Es Creo que el que ha jugado el primer cuarto? ¿El chico que ha salido el primer cuarto? el 17, Sí, yo creo, ¿no? Estaba, ¿no? El primer Sí, cuarto. el Es que yo no 17, yo la veo muy borroso, ¿eh? El partido. No sé si lo veis igual. Al final, yo tengo una pregunta, chicos. Al final, el número de sesiones Se ve mejor. que plantea en Navarra, el número de sesiones que se plantea en Euskadi, varía mucho. ¿Cómo planteáis vosotros de previo al campeonato? Quiero decir, ¿qué porcentaje? Raúl, no te he oído nada, tío. O sea, te he oído muy mal. No te oigo. Las cosas en cuanto al preparatorio, en cuanto a aspectos de técnica individual, qué volumen de trabajo, entre comillas, táctico se puede meter en un campeonato. A ver, yo me imagino que o sea, más o menos por lo que lo que estás preguntando. No te he oído bien del todo, pero bueno. A ver, yo te digo, en la selección navarra, ¿vale? Sí que dividimos o sea, lo que es la preparación o como quieras llamarlo, lo dividimos en dos, ¿vale? Una es el tema formativo, ¿vale? De aprendizaje sobre todo de técnica individual, táctica individual y demás, ¿vale? Y luego lo que es la parte de preparar el campeonato, ¿vale? Que iríamos más al tema de competición y demás. Nosotros, hombre, a ver, vas alternando y eso y vas... pero nosotros, para que te hagas una idea, tenemos marcado desde Navidades atrás todo mejora individual y de Navidades adelante todo el trabajo de preparación del campeonato, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea, vamos. Siendo una comunidad pequeña como somos nosotros, incluso más pequeña, o sea, más pequeña que Euskadi, está claro, ¿vale? Y en referencia a la pregunta que habéis hecho antes, ¿vale? De que creo que he contestado, no sé si habéis contestado Miquel, de si nos adaptamos un poco a los jugadores que tenemos. Es que en Navarra, si no nos adaptamos a los jugadores que tenemos, estamos jodidos, ¿vale? O sea, siempre puedes tener una misma idea, ¿vale? De idea de juego y demás, pero luego tienes que enfocarlo un poco a lo que tienes en realidad y lo que tienes en ese año, ¿vale? Y en referencia a eso, pues te vas adaptando un poco a tus ideas, pero con lo que tienes. ¿Me explico? No sé si me... ¿Vale? Sí. Tú, Willy, siguen surgiendo. Perdona, pero espera un poquito, Luis. Willy, acabas de hablar del trabajo de técnica individual. Yo, por lo que estoy viendo, el 99% de los pases, al menos con Euskadi, menos el 14 cada un pase picado una puerta atrás, son todos por arriba. O sea, todos son de cintura hacia arriba. Eso entra en esta edad. No te digo. No te espera un momento, Luis. O sea, Óscar, dime. Sí, que todos los pases que estoy viendo son por arriba, menos uno que ha dado el 14 de Euskadi a una puerta atrás al 6. Sí. Todo ese trabajo de técnica individual, ¿hasta dónde llega? No, hasta lo de técnica individual del pase. ¿Hasta dónde llega? Dices. Por ejemplo, en el pase, en el bote, a ver, ¿se trabaja lo que luego se ve o hay una transferencia de lo que haces al juego o no la hay? No llega. Hombre, claro que tiene que haber una transferencia, siempre hay una transferencia.
está claro, pero nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar, dices, de mejora individual? Joder, pues hasta lo que nos dé, ¿me entiendes? O sea, a ver si me entiendes. Nosotros nos ponemos unos objetivos, ¿vale? Intentamos llegar a esos objetivos de técnica individual, vamos. ¿Me explico? Pues yo qué sé, de tema de manejo de balón, pues dependerá un poco de cómo van, si se puede meter más cosas, se pueden meter menos cosas, ¿vale? De tema de pase, pues lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, sí que de tema de pase, lo que más me importa es que aprendan a pasar una mano. O sea, todo el trabajo de pase una mano con las dos manos, tanto izquierda como derecha, ese es mi punto final y a partir de ahí todo lo que avancemos mejor todavía. No sé si me explico, ¿vale? Con todo lo que conlleva todo el trabajo ese, vamos, no solo de... ¿Me explico? No sé si vas por ahí lo que me quieres preguntar, Óscar. Sí, sí. ¿Y en Euskadi también hay relación con los clubs cuando se les pide ese trabajo o es el Aquí, trabajo que se hace en selección? aquí respecto a lo que ha comentado Willy, tenemos, digamos, una organización diferente. Tener en cuenta que de septiembre a diciembre están entrenando con sus selecciones provinciales. Algunos empiezan un Hay poco que pensar antes. que País Vasco entrena la cuarta parte de lo que entrena Navarra en selección, como selección. Eso también digo, que Eso influye es. mucho. Entonces, nosotros, muy a nuestro pesar, no tenemos tiempo para trabajar la técnica individual con estos chavales. Puede que algún ejercicio metas algún matiz, pero el trabajo de técnica individual en el tiempo que están con nosotros es muy, muy pequeño. Sobre todo porque, ya te digo, no, la primera convocatoria estos años la hemos hecho alrededor del 20 de enero, más o menos, para que te hagas una idea, y el campeonato es en Semana Santa, depende cuándo caiga. Y en todo ese periodo hay que hacer los cortes y hay que quedarse con los 12 jugadores. Y además a eso súmale que según va pasando la preparación, el cansancio de los jugadores es mayor y no podemos invertir demasiado tiempo en ejercicios que sean, digamos, de mucho cansancio, sobre todo al final de preparación. Entonces, el tener a cada uno con un balón a todo el campo o en medio campo con mucha actividad es complicado. Hay que regular bastante los descansos y entonces nos dificulta mucho. Y es algo que se me hace raro a mí, por ejemplo, y a Gorka Sec también, porque nosotros en el club hacemos un trabajo totalmente diferente. Es posible que hagamos más 5 para 5 en ese periodo, o 4 para 4 o 3 para 3, si quieres, en ese periodo con la selección, que en todo el año con nuestro club en un equipo preinfantil, que es el... Pues está claro. Pasa No, que, bueno, yo una creo de que, las... que está... Perdona, Luis. Sigue. Dime, Sigue, Luis. sigue. No, que digo que está claro que el tipo de trabajo, o sea, es diferente, no el tipo del trabajo, sino cómo nos organizamos es diferente, está claro, ¿me explico? Y luego, a muy pesar nuestro, tenemos menos volumen de niños para elegir, está claro, menos clubs, ¿no? Y por lo que sea, igual no vienen tan bien preparados como nos gustaría, ¿me explico? O también entrenados como nos gustarían. No siempre, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis, ¿eh? Vienen con muchas carencias individuales los jugadores, por lo menos en Navarra, vamos. Entonces, si no hiciésemos un trabajo de todo ese tiempo de mejora individual y demás, pues yo creo que no sé, pienso yo, no podríamos dar el nivel, pienso yo, vamos. Y también Y estaba aún y todo pensando que al final viene por la manera en que cada comunidad se captan los jugadores, por así decirlo. En Navarra uniprovincial es, entre comillas, más sencillo. Euskadi, 3 provincias, dependéis de, entiendo, el trabajo de las selecciones provinciales. ¿Cuánta relación hay con los seleccionadores provinciales? Te voy a volver a contestar yo, más que nada, porque soy el que suele hablar. La siguiente se la dejamos para Gorka. La verdad es que depende quién haya estado, pero este último año, la verdad es que buena. Lo único, sí que es verdad que cada seleccionador provincial
al igual que nosotros. O sea, no está coordinado, por ejemplo, la forma de jugar. Cada uno plantea la que le parece más adecuada a sí mismo. Y eso sí que es verdad que, bueno, a veces podemos volver locos a los chavales y hay que ir cambiando matices. Pero yo en todo lo que les he tenido que pedir ayuda o lo que sea, sí que es verdad que me han ayudado en todos y tengo buena relación pues, tanto con el Alavés, con el guipuzcoano, como el vizcaíno que estaban antes, a nivel de preguntar por jugadores, de problemas que se hayan encontrado ellos, opiniones de algún partido incluso, pero a nivel de juego no hemos llegado a hablar de conceptos y eso sí que... Andrea. Añado una duda. Los 12 que van al campeonato salen de los 36 de las provinciales. Quiero decir, cada provincial tenía 12, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y van 12. ¿Salen los 12 de ahí o había que estaba perdiendo por el camino y de repente os lo encontráis? Gorka, ¿estás? Hombre, a ver, sí, soy de las provinciales, pero también, o sea, Machi y yo pues hemos hecho viajes hasta Santander para verles jugar, o sea, quiero decir, les tenemos muy vistos a todos y raro es que te aparezca uno por ahí que no controles de repente y tal, puede pasar, bueno, pues vete a saber, pero generalmente salen de las provinciales, sí. Pura curiosidad. Y ahora te añado otra, Gorka. A partir de un comentario, no sé si ha sido de Mikel o de Gorka, del dividir y doblar y esto, dividir y doblar o pasar y cortar. Pues también, como decía antes Mache y Mikel, depende mucho de los jugadores que tengas. Y es que nosotros teníamos a unos jugadores que el 1 contra 1 lo jugaban muy bien. Y teniendo también a, pues, el que os decía antes, así el Portillo un poco abierto y tal, nosotros decidimos que el dividir y doblar nos iba a ir mucho mejor. Obviamente no cierres las puertas del pasar y cortar, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ir todo un poco, yo creo que tiene que ir todo un poco de la mano. Pero sí que al final pues son minis y lo que quiere cada uno es tener el balón en la mano y jugar 1 contra 1. Y es lo más fácil, yo creo, con el tipo de selección que nosotros teníamos. Ahí al final teníamos a Antón, que es el número 6, creo, ¿sí? Sí, el 6. Teníamos a Guille también, que no me acuerdo qué número tenía. El 9. El 8 también, Bingen, era un jetas de la leche. Entonces, bueno, teníamos ahí a unos cuantos que no les importaba tener que jugar tanto a campo abierto el 1 contra 1 o desde línea de 6-25. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el dividir y doblar a nosotros es lo que mejor nos funcionaba. Sí que es verdad que luego también pues, se puede dar situaciones de pasar y cortar, claro que sí. Sí, no. Sí, además no son excluyentes, sino es simplemente al final apuestas más por un tipo que por otro, ¿no? Y harás más de una idea que de la otra. Entonces era un poco por lanzar una idea, ¿no? Que parece que siempre es que tiene que ser siempre 5 abiertos, pasar y cortar y demás, y que existen muchas más posibilidades. Y dependes también del tipo de jugador que tienes, de lo valientes que sean los niños para jugar a canasta y de las manos que tenga el receptor. Ojo, que a ellos les das el balón y necesitan botarlo y agarrarlo y a partir de ahí se desvía todo un poco. También un poco el número de sesiones que tienes también, que decía antes Mikel. Entonces, tampoco nos podemos meter en berenjenales, pero bueno. Yo, Luis, ahí si me dejas matizar una cosilla, sí que te admito que yo antes siempre trabajábamos pasar y cortar y demás, y ahora sí que lo trabajamos, pero cada vez estoy un poco más, digamos, no en contra, o sea, me cuesta más hacerlo, porque el automatizar siempre el pasar y cortar creo que se pierden muchas ventajas y no acaban de leer de la mejor forma las ventajas que hay para las penetraciones. Entonces, bueno, sí que hay situaciones que veréis que igual de alero a alero son más reemplazos que pasar y cortar como tales. Pero... Pienso igual que tú y además añado que les obliga a los peques a jugar de manera distinta a lo que están jugando hasta llegar a esa situación. Es decir, si estamos jugando a correr, a crear ventajas o desventajas para la defensa, el tener que hacer un pasar y cortar muchas veces es como más organizado y hemos perdido
esa velocidad o ese fluir del juego por colocarnos en espacios concretos. Otra duda. No, perdón, Guillermo. Dividir. A la hora de cortar o sí. a la hora de. A ver, nosotros yo te cuento un poco cómo es nuestra idea un poco ahí. Nosotros, bueno, siendo una comunidad pequeña, nos cuesta mucho generar situaciones de desventaja en el 1 contra 1, por lo que sea, no tenemos jugadores tan físicos como para poder generarlos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que nosotros igual aprovechamos esos conceptos, ese concepto para empezar a jugar y para empezar a generar espacio, ¿vale? Para poder generar, aprovecharlos y generar cosas en el juego, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Sí. Muy bien, Willy. ¿Vale? Yo tengo una pregunta más filosófica que sobre el partido, en verdad. Siendo, hombre, bueno, relativamente reciente, un poco para todos, siendo relativamente reciente, ¿qué opinas del triple mini? A ver. Repite, Borja. Que siendo una cosa relativamente reciente, aunque ya va teniendo años, ¿qué opinión nos merece el triple mini? Tan, entre comillas, cerca. Pues para mí es un punto bastante a favor. Yo creo que, pero bueno, es muy debatible. Yo creo que el tiro está tomando mucha importancia en el baloncesto actual y creo que a nivel de confianza de los jugadores y de impulsar que poco a poco se vayan acostumbrando y que pierdan ese miedo a tirar, creo que es muy, muy importante. Luego creo que hay una brecha que están tirando con un balón mini a 4 metros vale 3 puntos y pasan el año siguiente a tirar con balón grande a 6,75 que vale 3 puntos y no sé hasta qué punto eso se podría adaptar, ¿no? Que ese es el problema. Pero yo lo veo como algo muy positivo, además le da, creo que mucho atractivo al juego, castiga mucho más los fallos de concentración de los rivales y yo creo que potencia un poco el talento a estos niveles de campeonato. Luego a los niveles que nos podemos mover nosotros en nuestros clubes, pues, es más. También te digo que, por ejemplo, en Guipúzcoa, en la liga normal, quitando la fase final, no hay ese triple. Así que sí que hay, y en Álava también, en Guipúzcoa no existe. No existe y es una pega, es una ventaja, es indiferente. No lo sé. Sí que es verdad también que ponerlo a 4 metros hace que normalmente los chavales hagan el campo más pequeño y no se respeten también los espacios. Igual a veces obstaculices un poco las penetraciones y demás. Y no lo sé, pero yo lo veo como algo positivo. Yo lo potenciaría y o sea, al final los chavales quieren conseguir esa canasta que vale 3 puntos y vas a ver partidos minis aquí y se ven auténticas barbaridades de tiros de 6,75 con cualquier tipo de mecánica, ¿no? También será que igual hay que trabajar mejor eso, pero yo creo que el facilitarles la vida ahí sería más positivo para mí. Yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? A mí me parece importante porque si no acaban los 5 debajo del aro, porque al final, ala, tira. Incentivando que valga un poco más, por lo menos obliga a la defensa a variar un poco. No recuerdo en qué torneo fue el año pasado, rollo NHL o así, no sé si fue en la Copa hasta que hacen en Valencia o así, en el campeonato mini,
Pusieron la línea de 4 puntos. Sí, creo que fue en el de la Alcuria, ¿no? De Valencia. El de junio igual. Voy a hacer también una pequeña excepción. Vale, ese vale 3, pero este vale 4. Es una ventaja muy grande para ciertos equipos con cierto físico, pero espacios. Raúl, el micro, que se te oye mal. Yo tengo una pregunta para Mache y para Gorka, un poco más técnica. ¿Cómo creéis que tenéis el baloncesto actualmente en Euskadi? No te oído nada, Raúl. Raúl, repite, que se te oye mal. ¿Cómo creéis, tanto Mache como Gorka, está actualmente el baloncesto en Euskadi? No se te oye, ¿eh? Nada, no oigo nada. Sí. Yo creo que lo he entendido, pero creo que dice que a ver cómo vemos el nivel del baloncesto actual en el País Vasco, a nivel de formativos. Yo creo que también ha dicho eso. Sí. Gorka, ¿te animas tú? Empiezo yo, si quieres luego contestas tú. Vale. A ver, que bueno, desde que entrenamos con la selección, creo que no he visto ningún entrenamiento fuera del EASO de un equipo mini. Entonces, bueno, yo voy a responder un poquito por la realidad que tenemos en nuestro club. Sí que creo que los entrenadores no pierden mucho el norte, a ver si me explico. O sea, habrán sido casos contados en los que a trabajar un saque de fondo o que se dedica a trabajar algún tipo de cosas así. Entonces, por suerte, en el EASO sí que es verdad que trabajan bastante la técnica individual y ese tipo de cosas. Esto lo que provoca es que tengamos un nivel bastante bueno en el formativo, pero luego cuando jugamos contra otros clubes sí que te encuentras, pues que el nivel es mucho menor o lo que sea. ¿Qué pasa? Que esto también puede ser un poco por los días de entrenamiento que tenemos por aquí y por el tipo de competición. O sea, quiero decir, los chavales no empiezan a competir hasta una edad, pues hasta sexto de primaria no compites como tal. Entonces, luego te vas si luego te vas de torneo o te viene un equipo catalán, por ejemplo, es un meneo acuérdate. Entonces, es un poco difícil de medir. En cuanto al baloncesto vasco en formativo, yo creo que ahora creo que mejor que hace un par de años, pero es difícil medirlo. Sí, porque, por ejemplo, he estado viendo estos días en esta categoría, que igual en chicas sí que igual son generaciones, sí que igual se ha competido un poco más, pero que sí que en chicos igual ha costado más, cosa que también a priori no suele pasar aquí. Un poco por eso, pues ver también el punto de vista de otra comunidad. O sea, yo recuerdo hace muchos años que en el medallero, yo me acuerdo de un campeonato cadete, Euskadi segundo en chicos, Euskadi segundo en chicas. Si sería la generación de Mendicote o alguna así, por ahí. No me acuerdo exactamente cuándo era. Por cierto, Luis, ¿puedes volver a poner esta jugada que me parece muy divertida y sobre todo la reacción de un chaval para que veáis lo que es el mini? Sí, vale. Cuando reciba nuestro chaval rubio, ahora hay un saque. Sí. Recibe nuestro chaval rubio, va a dar un bote, se resbala. resbala y le pide perdón con las manos el chaval y le intenta ayudar. Hace el gesto con las dos manos pidiendo perdón y la verdad es que este tipo de cosas creo que fuera del minibásquet son difíciles de ver. Cosas, reacciones tan espontáneas. Cada vez es más difícil de ver esto. En relación a lo que estabais hablando del baloncesto formativo y demás, yo que entreno peques y entonces entreno mini y entonces sí que veo más partidos de minis y más equipos de mini. Yo sí que veo que en cierto modo sí que se ve quién está tratando de,
Entendamos, que el problema de globalizar estas cosas es que metes a todos en el mismo saco. Pero sí quien está tratando más de formar y va más allá del resultado y de esto, y quien está pendiente únicamente del resultado del fin de semana. Y el resultado del fin de semana incluye, entre otras cosas, que esto no, que nuestras ligas no son campeonatos de España. Que es que tenía aquí otra idea para preguntar, ¿no? ¿Teníais planteado algo para, por ejemplo, situaciones especiales, una salida de presión, un saque de banda, un saque de fondo? Que ya hablaremos sobre eso, pero sí que ves que en determinados equipos minis tendemos a hacerlos comportarse como senior. Entendedme lo que quiero decir, con mucha carga táctica y demás, y al final que son peques, que es que son peques. Entonces, ostras, a mí me preocupa el que queramos hacerles jugar como lo que no son cuando no tienen ese conocimiento del juego ni esos recursos para jugar de esa manera. Sí. Es decir, no te he oído lo último, justo, Luis. No, que me preocupa eso, me preocupa que les hagamos jugar como lo que no son, como gente que tiene un conocimiento del baloncesto y unos recursos que no tienen. Pero como los modelos son los de la tele o los modelos son los minis de, venga, ya que has mencionado, de Cataluña o de Madrid o de Andalucía o de Canarias, que juegan las semifinales habitualmente en los campeonatos de España, esos son mi modelo, no, coño, con perdón. Mi modelo no pueden ser esos porque ahí están unos elegidos dentro de un grupo y son los que mejor se adaptan a jugar un campeonato de España con todo lo que eso conlleva, antes, durante y después. Sí, yo creo que pedirles a nuestros chavales que jueguen como has puesto un ejemplo, los catalanes o los andaluces o los madrileños, es un poco, iría contra su formación, me parece. Entonces es un poco lo que ha dicho Willy antes, que también nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y no complicarnos la vida. Y yo, esta generación sería la cuarta que he estado con selecciones minis, 2 en chicas y 2 en chicos. Y la verdad es que desde el primer año que yo entré como ayudante y siendo un chavalín, las ideas que tenía desde entonces, que los entrenadores podíamos controlar mucho, a las que tengo ahora que los entrenadores podíamos controlar muy poco y había que intentar controlar y ayudar ayudar en eso a los chavales lo máximo posible, te cambia totalmente. Y luego matizar un poco lo que ha dicho Gorka, creo que nosotros no somos, aunque hayamos estado con la selección, no somos los mejores para valorar qué tal está el estado de los entrenamientos a nivel de aquí, porque, claro, nosotros sí que hemos visto entrenar a las selecciones, sí que hemos visto jugar partidos, pero no vemos el día a día. En algunas situaciones, como dice Luis, ¿no? Pues se nota quién busca más unos objetivos y quién más, pero lo que habría que ver es el día a día. Y lo que yo sí que podría decir es que yo he tenido mucha suerte de tener gente desde que empecé a entrenar con 15 años que me haya ayudado en eso, porque no tenía ni idea, ahora tengo poca, pero ha sido gente que me ha ayudado y no en todos los clubes hay gente que te puede ayudar y creo que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Que los chavales que empiezan con 15 y 16 años, las opiniones que tenía yo y las que tengo ahora no tienen nada que ver y eso es un proceso que va poco a poco y creo que es un aprendizaje que tenemos que llevar todos y seguro que dentro de unos cuantos años pensaré algo totalmente diferente. Bien, y ahora que hablas de 15, 16 años, y tú en Guipúzcoa, esos chavales de 15, 16 años, ¿dónde te los encuentras entrenando? ¿A peques, echando una mano? Me explico, quien está entrenando a estos peques, ¿cuántos años tienen? Porque Luis ya tiene unos cuantos, pero hay pocos como Luis. Vale, pues en nuestro club, gente mayor. O sea, gente mayor quiero decir que... A ver, Luis, pues tu edad, así, más o menos. Sí, gente con una experiencia, te he entendido, bandido. No, más o menos eso. Y luego, pues en clubes te encuentras de todo, chavales de mi edad, chavales más jóvenes que yo, pero de los chavales que tuvimos en la selección, te puedo decir que a ninguno le entrenaba ningún chaval de menos de 18 años o de 20 años. Estoy intentando recordar ahora, pues en algunos casos eran padres que habrían jugado baloncesto y estaban ahí pues porque su hijo estaba tal y en otros casos pues había de todo, pero no teníamos chavales. En tercero y cuarto de primaria es donde igual nos encontramos más gente de esa edad, así que es verdad, sobre todo en colegios y demás. Lo único también tenéis que entender que aquí la realidad es muy diferente y aquí tenemos lo que se llama el deporte escolar y entonces
los chavales hacen 3 deportes con el cole. Hacen un trimestre en tercero y cuarto de primaria. Un trimestre igual hacen fútbol, el otro hacen baloncesto y el otro trimestre hacen, yo qué sé, hacen balonmano o yo qué sé, deportes vascos, por ejemplo, pelota a mano o lo que sea. Que yo sepa, en Beasain, que es donde vive mi hermano, llegan a hacer el último trimestre, hacen rugby. Sí, pues eso es. Depende del pueblo o depende del colegio, hacen un deporte u otro. Sí, se puede hacer hasta atletismo, o sea. Eso todo. es. Entonces, por ejemplo, eso harían 2 entrenamientos y un partido con el colegio de eso. Y luego le sumas lo que hagan con el club, que serían normalmente uno entre semana y el domingo. Y ese domingo a veces se pueden meter partidos, pero no es del todo legal aquí. Tenemos problemas con este tipo de cosas. Entonces es una realidad un poco diferente. Voy a cambiar de tema. ¿Cuánto duerme un entrenador ayudante de selección en un campeonato de España? Joder, pues poco, porque realmente... ¡Poco! Porque habla de los 2 ayudantes que teníamos, que eran diferentes. Sí, pero la media aquí sale solo bien, está la media uno. sale bien. A ver, aquí solo está uno. Aquí había 2 ejemplos. Uno era Gerardo, que era el ayudante responsable, y se iba prontito a la cama sin dar ningún tipo de problema, sin hacer ruido, se levantaba el primero y tal. Y luego estaba el ayudante responsable, que era yo. Entonces, joder, había que conocer un poquillo también a los otros seleccionadores de las otras selecciones. Entonces, pues bueno, pues entre que te quedas hablando no sé qué, tal y cual, o preparas lo del día siguiente, que tienes que levantar a los críos, que sí tal, duermes poco. ¿Cuánto duerme un seleccionador en un campeonato de España cuando está pensando en que a lo mejor se puede subir de categoría y juegan unas semifinales? Yo mucho. yo mucho porque si no duermo mucho, bueno, mucho, quiero decir, duermo lo normal, porque si no, el campeonato es muy intenso y estás pendiente de cosas todo el rato y si no llego bien al último día y no me llega sobre todo la voz. Así que mucho, en ese sentido mucho. Y no me afecta mucho al dormir, me afecta a otras cosas. Formulo las preguntas así porque al final, hemos estado hablando otros días pues con cadetes, infantiles y demás, ya tienen muchos de ellos, si no todos, las experiencias de otros campeonatos. Pero Mini es la primera experiencia de campeonato de España de fuera de casa, sin los papis al lado y demás, y toda esta responsabilidad acaba en nosotros, ¿no? En los entrenadores. Y hay 1000 cosas que no controlamos o que nos parecían menos problemáticas en nuestra casa y que luego al llegar allá, en este caso a San Fernando, ya son como más grandes, ¿no? Si el que se despierta por la noche, el que es sonámbulo, el que le molestan los ruidos, el que tiene que dormir con la puerta abierta, las luces, 1000 historias, ¿no? Y que somos nosotros los que tenemos que gestionar, y con infantiles y cadetes las problemáticas ya son otras. Lo entiendo yo, por eso os preguntaba. Idea. Perdóname, Luis. Yo que sí, por suerte o desgracia conozco un poco más a los dos. Mache, ¿le pones un rol especial a Gorka? ¿Una tarea especial, tanto en entrenamiento como en partido? ¿O le das toda la libertad del mundo para que él intervenga cuando le dé la puñetera gana? ¿Cómo hacéis? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros en los clubes, y es algo que tenemos que aprender también, no estamos acostumbrados a un staff técnico con 3 entrenadores. Al final, eso, y en minibásquet me parece más difícil que en otras edades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en los entrenamientos sí que intentamos repartirnos las partes de entrenamiento. Yo llevaba la principal parte, luego había ejercicios que llevaba Gerardo, el otro ayudante, y alguno que llevaba Gorka. Él se encargaba en los partidos, desde luego, del calentamiento, de la vuelta a la calma en todos los partidos. Que vuelve. Perdón, es que le he llamado a Willy.
sigue, continúa. Continúa, Mache. Bienvenido, Guillermo. Vale. Entonces, lo que, Bueno. que iba diciendo, que los partidos, Los roles. eso, sí que llevaba el calentamiento y sí que llevaba la vuelta a la calma siempre. Y a lo largo del partido, bueno, se encargaban ellos de los quintetos también, como os he dicho. Antes de los partidos, entre los dos ayudantes preparaban los quintetos y luego me los pasaban a mí y si eso hacía algún cambio, pero los quintetos inicialmente los preparaban ellos. Algún cambio podía haber bastantes matices, pero bueno, no, lo pensaban ellos. Y luego, en el partido, era siempre el mismo ayudante el que se dirigía a mí, digamos. Ellos podían hablar entre ellos lo que hacía falta y era el que se dirigía a mí. Gorka se encargaba sobre todo de controlar el banquillo y que la gente estuviese centrada en ese sentido y de hablar cualquier cosa a nivel técnico o táctico con el otro ayudante para que luego me lo transmitiesen a mí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde ibais o qué? Jugadas especiales, salidas de presión o bandas para momentos concretos, no sé, el tener la posesión en el cambio de por ejemplo, o un fondo o en esto. ¿Funcionabais con esas cosas? ¿Funcionáis con esas ideas? No hay nada especial. ¿O cómo lo hacéis? Gorka. Pues a ver, esto va un poquito de la mano pues, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues que no dejan de ser minis y dan lo que dan. Entonces, tampoco les podemos pedir peras al olmo. Sí que es verdad que también tenemos cierto tiempo que no podemos inventarnos, entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí que teníamos un fondo, por llamarlo de alguna manera, que era que simplemente, pues, así el portillo, que era grande, se abría para recibir y tirar. O sea, cargaba un poquito la posición, se abría y recibía y tiraba. Ya está. O sea, eso era nuestro fondo. La salida de presión, al principio, bueno, Mache me pidió hacer una salida de presión, nos juntábamos los jueves y, bueno, pues yo les dije, yo creo que podemos hacer esta salida de presión con estos chavales. Y, pues, al final te vas dando cuenta que no la puedes hacer. Entonces, poco a poco, pues, yo también me fui dando cuenta de que sacábamos mucha más ventaja de la salida de presión, como os decía antes, con el número 6, con el número 8, con el número 9, dándoles campo abierto. Al final yo creo que acabamos, corrígeme si me equivoco, Miquel, pero creo que acabamos simplemente haciendo una inversión de balón y tirando para adelante. O sea, no hacíamos nada especial en la salida de presión tampoco. No, si os fijáis en la salida de presión, siempre saca uno de esos jugadores que es más atlético, digamos, y que en carrera puede ir bien. Entonces hacíamos como mucho un cruce o a veces ni eso, entre los dos de arriba y luego intentábamos, si había problemas para subir el balón, con el que queríamos subirla, en principio se la dábamos al que sacaba para recibir en carrera e intentar romper lo antes posible. Y el saques de banda no teníamos nada y el fondo lo que ha dicho, o se abría o la pedíamos dentro para centrársela y terminar. Eso es. Yo tengo... Navarra, a ver, os comento. Me reengancho, no sé de qué estáis hablando y demás, ¿vale? Nosotros sí que tenemos preparada alguna cosa, desde lo que es salida de presión, ¿vale? Sobre todo para la primera recepción y eso, que siempre nos cuesta mogollón recibir, ¿vale? Y sobre todo nuestra idea era de generar mucho espacio para que tenga el jugador que sube el balón mucho campo abierto, como han comentado antes, ¿vale? También tenemos otras ideas también que puede ser en referencia a quien esté defendiendo a los sacadores y eso, pues el que pueda volver el balón al sacador y que sea él el que lo juegue, ¿vale? El que suba el balón o que empiece desde campo de defensa, vamos. ¿En qué referencia nos tomamos nosotros? Sobre todo qué tipo de jugadores tenemos para sacar de fondo, para subir el balón y eso, ¿vale? No sé si me explico un poco. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Este año teníamos porque no sabemos si vamos a ir al campeonato, tenemos a dos jugadores muy marcados para sacar el balón desde atrás, que son los sacadores. Uno es su jugador Luis, Óscar, y otro es Pablo Jover.
que son jugadores grandes que les van a defender jugadores más o menos grandes, pero son muy habilidosos con el balón y vamos a poder sacar y no le van a poder defender tan fácil, o sea, no les van a poder defender tan fácil gente grande a ellos, no sé si me explico, ¿vale? Sí. ¿Me oís, no? Eso punto 1, ¿vale? Y luego en referencia a los fondos y la banda, nosotros sí que tenemos cositas un poco sencillas y eso, pues para poner el balón en juego y demás en fondo y en banda y a ver si podemos sacar una ventaja, sobre todo, a ver, son cosas muy sencillas, pero por lo menos yo siempre he tenido la idea de que siempre es atacar la canasta, vamos, en un fondo y una banda, vamos, pero cosas sencillitas, ¿vale? Pero veo que es más por supervivencia, ¿no? Por ponerle el balón en la pista de alguna manera ordenada que por... En el saque de la presión y eso sí, desde luego, vamos, ¿vale? La experiencia es que nos da es que perdemos muchos balones, Navarra pierde muchos balones sacando el balón de fondo, vamos, no sé por qué. Entonces, o lo tenemos un poco organizado, ¿vale? Es un poco esa idea, vamos. Y luego, yo os digo, el fondo y la banda es algo sencillito, un poco organizado, pero y que sea efectivo y que sea con el objetivo de atacar la canasta, vamos. ¿Me explico? Y esa facilidad... Sí, Luis. Luego sigue. Sí, esa dificultad que tenemos para poner el balón en juego y tal, entiendo que será porque venimos de situaciones muy fáciles, ¿no? Para ponerlo en juego. De la propia... Efectivamente, eso es. La propia competición navarra es que pones el balón tan fácil en juego, me explico, te lo ponen tan fácil todo el mundo que es que, joder, es que luego sales fuera de Navarra y el tema se complica, vamos. O sea, o bien porque no usan bien los brazos ni el cuerpo, ¿vale? A la hora de la recepción, o no sé, por lo que sea, o porque somos unos jugadores más blandos, porque la propia competición, yo creo que hay, no sé, es que la competición que tenemos en Navarra es demasiado floja, vamos, y encima es que se hace que se nos haga más floja todavía, ¿vale? Tú sales luego por ahí y es que no... Pues por poneros un ejemplo, pocos equipos te presionan en mini, en Navarra. O sea, y ya lo sabéis vosotros. O sea, es que me parece una locura, vamos, que no se presione en mini, vamos. O sea, que por poneros un ejemplo, vamos. Entonces, claro, los jugadores no están acostumbrados a eso. Entonces, claro, o hacemos algo para recibir el primer balón o estamos jodidos. En mi caso, imagino que en Euskadi será diferente, vamos. Entiendo. Me surgen dudas, y va relacionado con lo que dice Willy y tal. ¿Existe esa aportación por parte de los seleccionadores a estos detalles, vamos a decir, técnico-tácticos de pon el brazo así mejor, pon los pies así en los entrenamientos preparando un campeonato de España? No te he entendido, Luis, se me ha cortado. A ver si puedes repetir la... Si existen ese trabajo, entiendo que tú sí, estos detalles técnico-tácticos de pon el brazo así, que será mejor para recibir o para cortar el pase, o pon los pies así, que sacarás mayor ventaja cuando vayas a arrancar. Sí, claro, eso siempre es. Eso sí que se trabaja. Yo te soy sincero, Luis, menos de lo que deberíamos. Sí que seguramente a nivel global poco y sí que igual a nivel individual a los chavales sí que hablamos más con ellos. Incluso de este partido, por ejemplo, sí que es verdad que hicimos algún corte de vídeo que tengo por ahí para hablar con ellos de algún tipo de esas cosas, pero la verdad es que menos de lo que deberíamos, y también te digo, como no hacíamos ejercicios específicos de técnica individual, tampoco íbamos a empezar a trabajar contenidos cuando el objetivo era otro, ¿no? Sí que es verdad que ayudaría, pero el tiempo que tenemos habría tantos detalles que hacer que es muy complicado para nosotros. Vale. No, lo preguntaba en general, no Sí, estos momentos finales de la preparación. Ahora esta es para todos. Excluyo a Óscar. Óscar, te excluyo, pero es para todos los demás que habéis estado en campeonato de selecciones y tal. El último día, en el último partido, el equipo juega
lo más parecido a lo que teníais en mente, quiero decir, a lo largo los nervios, el tal, la competición. El último día se acerca el juego todo lo más parecido a lo que pensabais al principio, ¿vale? Para los que han entrenado cadetes y junior también, ¿eh? Borja y Raúl. ¿Te contesto yo rápido? Sí. Yo creo que todos los campeonatos tienen un partido malo y un partido bueno. No tiene por qué ser el último día. Puede ser el último día el partido malo porque te estés jugando mucho por lo que sea, o puede ser el partido bueno. Yo creo que en general un día tonto tienes... Todos los campeonatos tienen un partido tonto sí o sí, que lo puedes sacar adelante, puede ser por las circunstancias que sean, y normalmente un partido bueno o que tú crees por encima o que has aguantado una selección más tiempo del que creías o lo que sea, pero yo... es que claro, es que es muy matizable, porque tú dices, entiendo que dices el último día, pues porque ya han pasado días de campeonato, etcétera, etcétera, pero es que a lo mejor... Sí, se han pasado los nervios, estás metido en dinámica. Sí, pero es que a lo mejor te estás jugando bien el ascenso, bien el descenso en el último partido. Entonces, claro, igual no se han pasado los nervios. ¿Me explico? Sí, yo creo que influye todo, ¿eh? O sea, como bien dice Borja, qué tipo de partido me estoy jugando, ¿no? O sea, con qué objetivo hemos ido y cómo hemos llegado al último día. Luego está la otra parte. No me estoy jugando ni el ascenso ni el descenso. Y me toca jugar con la comunidad que sea por el puesto 14º. Pues igual te planteas ese partido en darle más tiempo al chaval que ha jugado menos, en que se queden con sensaciones buenas, en que es el último año de cadete y a la generación de segundo año hay que darles un poquito más de tiempo porque es su último partido, tal, porque la gente está más cansada, que tienes alguno muy tocado. Yo creo que hay muchos factores ahí que no se pueden controlar. O sea, eso evidentemente tú si te estás jugando el ascenso, quieres que ese último día sea tu partido bueno. Pero sí, como ha dicho Borja, yo no recuerdo un campeonato de haber dicho, joder, que bien hemos jugado todos los días. O qué mal hemos jugado todos los días, ¿no? Pues siempre hay uno que dices, me cago en Dios, que este día llegamos a pillar a estos, o si el día tal... Sí. Yo os voy a dar mi visión un poco, ¿vale? También igual lo miro, bueno, sí que he estado en campeonatos cadetes y he estado en campeonatos de clubs y demás y eso, ¿vale? Lo que sí que os puedo decir, ¿vale? Es que en estos campeonatos, ¿vale? Igual no es, o sea, no a nivel de juego y sí que, claro, yo sí que es verdad que los últimos partidos sí que se puede asemejar un poco con la idea de juego que quieres desarrollar, ¿vale? O más o menos. Lo que sí que os voy a decir es que se nota, y yo creo que eso sí que lo tenemos que ver todos, es la evolución a mí me parece brutal. O sea, del primer partido cuando empiezas el campeonato al último. Y eso sí que se nota a nivel de todo, ¿eh? O sea, desde lo que es el tema de conceptos, ritmo, competición. O sea, a mí eso, yo del primer partido que jugamos al último, o sea, eso sí que noto y noto una evolución brutal, vamos. O sea, yo, no sé. Mikel Gorka. Sí, yo estoy de acuerdo un poquillo con lo que dice Willy. A ver, yo tampoco tengo mucha experiencia en campeonatos. Yo he estado en 2 campeonatos con Mikel y no mucho más, pero desde luego que sí que se nota evolución y sí que es verdad que hay un partido que juegas mucho mejor que los demás. En nuestro caso, por ejemplo, yo creo que yo con el que mejor sensación tuve fue contra Galicia en el Campeonato de España, que jugamos un partidazo. De no ser por un cuarto que tuvimos un poco malo y tal, bueno, pero sí que es verdad que jugamos muy bien. Ahora, con respecto a la pregunta, pues, hombre, al final también los entrenadores somos un poco exigentes y tal con nosotros mismos y nos gustaría que jugasen mucho mejor, por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que
que la progresión fue adecuada y con eso nos quedamos. Está claro, creo vamos. un poco, creo que es diferente en mini que en cadete. Yo el infantil no he estado, porque al final la progresión que tienen en mini es una barbaridad. O sea, a nivel de, sobre todo a nivel mental, a nivel de activación, a nivel de concentración, me parece una brutalidad. Por ejemplo, lo que os he dicho, o sea, a 2 meses del campeonato nosotros perdimos contra Galicia, nos cerró acta en el quinto periodo y nos jugamos el ascenso contra ellos y quitando el 14-0 el quinto periodo, perdimos de 8 puntos el partido. O sea, el resultado fue -8. Si no nos hubieran pillado la caraja, que suele haber en mini bastante de eso, en ese 14-0 hubiéramos ganado, ¿no? Y el cambio es brutal. Pero, por ejemplo, este año en cadete os diría que el último partido que hemos jugado ha sido el peor de todos. O sea, fuimos capaces de competir a Madrid, a Andalucía, a Valencia, a todos, y llegamos contra Cantabria el último y ganamos, sí, pero fue horroroso el partido. Entonces, bueno, creo que depende y creo que la progresión se ve más claramente en el campeonato mini dentro del campeonato que en un campeonato cadete para mí. Sí, puede ser. Oye, una pregunta para los tres. ¿Qué es en minibásquet? Claro, no todos los niños están... Sí, ¿me oyes bien? Que en minibásquet tenemos que todos los niños pues no llegan igual, ni física ni mentalmente, o sea, en cuanto a desarrollo mental, ¿vale? ¿A qué influye más? ¿El tema físico? ¿El tema de que esté el chaval más espabilado, menos espabilado? La evolución de cada niño. Dices, cada niño llega en un estadio pues que algunos mentalmente pues están más maduros, otros menos, y físicamente algunos están más desarrollados, otros menos. ¿Qué influye más? ¿Tener un niño que igual físicamente no está desarrollado pero tiene una buena cabeza y ha espabilado? ¿O tener un niño grande pero que todavía mentalmente... No sé si eso se nota grande, pues más desarrollado físicamente pero que mentalmente es más inmaduro? Joder. A ver, no sé lo que... A ver, a mí me ha pasado de las dos cosas. O sea, de ir con un jugador muy inmaduro a terminar el campeonato y decir, hostia, si es que este parece otro, ¿vale? O sea, decir, hostia. Y también me ha pasado de jugadores que eran maduros que no han dado la talla. O sea, es que eso al final, no sé realmente por dónde puede... No lo sé. ¿Tú qué opinas, Miquel? Yo que me han pasado las dos cosas. Depende un poco del chaval. Lo que yo sí que creo que en el campeonato mini, tal y como se juega, se favorece bastante a los jugadores atléticos, digamos, a los que están igual un poco más desarrollados que el resto. Y no hay más que ver, si hay estudios por ahí que podéis mirar, la cantidad de jugadores que hay convocados con sus selecciones por trimestres. Entonces hay muchísimo más del primer trimestre, luego del segundo y del último casi no encontramos. Entonces, eso para mí indica claramente que se favorece un poco eso. Luego ya a partir de ahí, pues depende un poco de los jugadores. Lo que dice Willy, ¿no? Nos ha pasado jugadores o jugadoras que digas, pues parece espabilada, pero luego el campeonato es un auténtico desastre. Y jugadores que igual en la preparación han sido un desastre y luego llegas y increíble. A mí me ha pasado, el año pasado me pasó con un jugador. No sé si te acordarás, el jugador que se metió una canasta en propia canasta, me parece que era contra vosotros, ¿no? Sí, me acuerdo, parece, Marco, ¿no? Sí. Pues fue meter la canasta, hizo un cambio de chip y terminó el último partido jugando un partidazo. O sea, pero un partidazo. O sea, a ver, físicamente ese chaval se le ve que va a ser un jugador potente, vamos. O sea, pero que no sé si tiene nada que ver o no. Pero mentalmente era muy flojo. Mentalmente era flojísimo. Y fue, no sé, fue a nosotros, yo además esto lo comentaba con Robert, además que fue meter la canasta el primer partido, meter la canasta en propia y fue un cambio, pero 180 grados, o sea, yo no sé lo que pasó, o sea, y bueno, al final eso nunca se sabe, ¿no? O sea, pero bueno. Voy a hacer dos aportes, perdón, Miquel.
Perdón. Sí, al hilo de lo que decía Willy, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Hemos hablado antes de un chaval que a Willy, por ejemplo, os metió 30 puntos, creo, 16 en un Sí, periodo. sí, Portillo, ¿no? Sí, en el primer torneo preparatorio le eché la mayor bronca que he echado en mi vida a un chaval, pero la mayor, por, por hacer cosas que no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, tirar un triple, vamos 20 abajo y dejar la mano ahí al final en plan como si fuera la NBA, dejar a un jugador que pase y ponerle un tapón y luego mirarle y encararse con él, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Y luego la verdad es que el chaval, hablamos con él y reaccionó espectacular y jugó muy, muy bien. O sea, acabaron convocándolo en la preselección que había de España y ahí fue, en ese momento piensas o lo pierdo o me lo gano, pero no había otra cosa. Sí. Iba a hacer dos aportes. Uno, que yo sí que tengo como entrenador de peques, de minis, y tengo suele haber en todos los grupos, en todos los años, alguien del club en el grupo de selección. Sí que noto que vuelven con una madurez distinta, que vuelven evolucionados. Hablo como jugadores de baloncesto, no entro en niños, pero sí que con una lectura mayor del juego, una mayor competitividad, un mayor de todo, de todo. Y eso es mérito de la competición, pero es también mérito de los entrenadores, que les enseñan a competir a un nivel distinto del que lo pueden hacer en el club o en la propia liga. Segundo, y esto vuelvo, es que hoy no había hecho aporte del spam baloncestístico que guardo en la cabeza por no se sabe qué. Hoy no había hecho aporte. Existía un estudio, no sé dónde lo tengo, pero lo buscaré si esto, donde hace años se hizo un estudio de los jugadores de selecciones españolas, algo incluida la selección absoluta, y el 85%, estoy hablando de memoria, pertenecían a los 6 primeros meses del año de nacimiento. Es decir, había muy poquitos. Al final, entre 1 de enero, de febrero y 1 de noviembre, diciembre, pues hay prácticamente un año. Y ese año, en la madurez, se nota un montón. Entonces, es muy normal que existan, esto que hablaba Miquel, ¿no? Jugadores de primer semestre en grupos. Y si ya hiciésemos dentro del primer semestre quienes están dentro de los 3 primeros meses, hasta el porcentaje se dispara una barbaridad. Y al final son variables que no sé si controlamos o no controlamos, pero que tenemos que tener en cuenta. Está claro. Yo tengo una pregunta más. En una selección de tan pequeños, ¿cómo se gestiona lo que decís de que un mes antes de esto te cierran el acta del a mí quinto se me cuarto? Se me corta. A ti no sé si te habrá pasado, Willy. Es que no te he oído la pregunta, macho, se me ha cortado. Vale, no has dejado que la pregunte. No ha preguntado. Déjame terminar, Willy. A ver. Es que no he terminado, déjame. Vale, pues empieza otra vez porque no te he entendido nada, macho. Vale, de acuerdo. Digo, en mentes tan jóvenes, en chavales tan pequeños, ¿cómo se gestiona que, pues en este caso que nos contaban ellos, que un mes antes te cierran el acta en el quinto cuarto y un mes después, todavía en preparación, les compites? ¿Cómo se gestiona eso de cara al campeonato? Yo no sé, o sea, yo esto lo extrapolo a mayores y yo habría que ver la reacción del grupo, pero me imagino que enseguida habría que bajarles los humos. ¿En pequeños? Bueno. Dale. Dale, Willy, Miquel. No sé, pues en ese caso en concreto, ya te digo, ese partido, por ejemplo, como os he dicho, ¿no? Nos cerraron acta y al siguiente partido, este que habéis puesto, perdimos de 11, pero era fácil de justificar. Más o menos te vas creando una historia, ¿no? En ese sentido, uno de sus mejores jugadores no jugó, nosotros jugamos con 8 jugadores, las cuales las rotaciones son muy diferentes, y era fácil de vender que el partido no tenía nada que ver con el que íbamos a jugar en el campeonato. Lo positivo que teníamos era que les podíamos hacer creer que les competíamos, y realmente, que Gorka me corrija, creo que no se lo acababan de creer mucho. O sea, yo iba con la sensación antes de jugarnos el ascenso contra ellos, de llegar a
al vestuario de que éramos nosotros los entrenadores los que nos lo creíamos y algún jugador en concreto, pero había otros que tú estabas hablando y era como, este tío está loco, ¿no? Y ya cuando empezamos el partido fue cuando ellos se dieron un poco cuenta de eso, pero no en ningún momento se subieron en ese momento. Puede haber otro tipo de situaciones en las que sí, pero en esa situación tuvimos suerte, digamos, porque puede ser penalizable también que no tengamos la confianza suficiente. Claro. Pero no tuvimos ese problema, tuvimos lo contrario. A mí que lo he oído a intervalos. Dice Borja, igual en otra edad sí que hay que agarrarlos más y decirles, tranquilízate, majo. Sí, depende Mira, del chaval también, ¿eh? Mira, yo te voy a decir el último partido en referencia a que lo preparo, ¿vale? Si me oís, porque no os oigo yo nada, ¿vale? Dependiendo, cuando volvemos nosotros del torneo este que jugamos contra Asturias, Cantabria y La Rioja, ¿vale? En referencia de cómo hayamos jugado, ¿vale? O cómo lo hayamos hecho, ¿vale? Buscamos un rival o otro, ¿vale? Entonces, si lo hemos hecho bien o hemos ganado bastante bien y los chavales se ven crecidos, buscamos un equipo potente para que nos baje un poco los humos, ¿vale? Para así los últimos entrenamientos decirles, tener como, oye, chavales, como no apretemos, o sea, nos gana hasta Ceuta, ¿vale? Y si lo hemos hecho mal, intentamos buscar un equipo más flojo para subir la moral, ¿vale? Yo creo que eso es como en todo, vamos. O sea, y luego vender la moto y eso, pues yo creo que es más fácil vender la moto igual a los chavales minis, ¿no? Que a chavales cadetes, por ejemplo, ¿no? O sea, les cuentas cualquier historia y eso y vamos, o sea, y los chavales se lo creen, son mucho más infantiles, vamos. O sea, y esto además, yo creo que Mikel y yo lo hablamos en el campeonato el año pasado, no sé si te acordarás, que entramos al descanso pues perdiendo solo de 5. No sé si te acuerdas de esta conversación. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Vale? Y me dijiste, guau, me imagino la conversación en el vestuario de que les diste. Pues te dije, pues vamos, o sea, pues venga que nos los comemos, ¿vale? Aunque yo lo tenía muy claro que lo vamos a tener muy complicado, ¿vale? Y ellos salieron con esa idea, ¿me explico? O sea, entonces sí que es verdad que igual rayarles la cabeza a los chavales o motivarles o demás a unos minis es mucho más fácil que a unos cadetes, pienso yo, vamos. O sea, los chavales tampoco son tontos, pero bueno, ya me entendéis por dónde voy, vamos. Sí, luego... No sé si... Dime. No, luego también yo creo que hay que tener en cuenta que tampoco te puedes pasar, no puedes ir un poco a peli de estas de americanas, a cerrarte el vestuario y montar ahí una arenga increíble porque los nervios que llevan son muy altos y también puedes correr el riesgo de acelerar demasiado, ¿no? Entonces las arengas creo que están bien, pero con cuidado porque, bueno, por lo menos por mi experiencia, nosotros intentábamos eso, pues dar ese tipo de discursos en el que sí, que podemos tal y cual, pero sin pasarse, digamos, no os creáis ahora que estábamos ahí como con la cara pintada, puños en alto y todos bailando una jaca. No, sí, hay que saber un poco, hombre, está claro que hay que saber medir, está claro, vamos, está claro. Pues pero, Willy, muy te bien, salió vamos mal, por a... ¿Eh? Que te salió mal, por cierto, tienes que planteártela mejor. Qué cabrón. Vamos a No llegamos, el último cuarto estábamos fundidos, no lo siguiente, vamos. O sea... Dale, Luis, dale. Willy, Mikel, Gorka, gracias por permitirnos secuestraros durante horas, por seguirnos el rollo, por darnos ideas, por darnos vuestras impresiones. Muchísimas gracias. A los colaboradores habituales también gracias y ya plantearemos otro partido. La verdad es que ha sido muy, muy chulo.